Bueno, en esta tercera parte vamos a hablar de la segunda técnica englobada en los métodos directos, que es la dinámica molecular. En la dinámica molecular, la simulación tiene en cuenta el movimiento molecular del complejo ligando-receptor como un todo. Observemos, por ejemplo, aquí dos conformaciones diferentes del receptor de acetilcolina. Fíjense que a la derecha se observa una conformación francamente abierta que permite la entrada, por ejemplo, de un agonista a el sitio activo. Una vez que ingresa el agonista al sitio activo, la estructura se cierra, es decir, uno de los loops se acerca a ese antagonista, generando una conformación distinta del blanco molecular, ¿sí? Aquí lo que se ve es una superposición de esas dos conformaciones diferentes del blanco molecular, que difieren principalmente en la posición de este loop, que se mueve aproximadamente 10 angstrom en una conformación respecto de otra en presencia de la pequeña molécula. Este efecto, este movimiento, no es posible simularlo en un docking, ¿sí? En un docking nosotros tendríamos que elegir partir de esta estructura experimental abierta o de la estructura experimental cerrada, pero no podríamos dar cuenta de este movimiento. Como, digamos, como figura, podríamos pensar que el docking lo que hace es sacar una foto de la interacción de una pequeña molécula y su blanco molecular. La simulación que vamos a ver ahora, la dinámica molecular, es capaz de analizar el sistema completo en el tiempo. Entonces es como que nosotros mirásemos ahora sí una película de lo que está sucediendo. Es decir, que nos da mucha más información que en un docking. Por supuesto, también es más costosa computacionalmente, y es por eso que, al menos hasta el día de hoy, se usa para diseñar fármacos y no se usa para cribados o búsquedas racionales de fármacos, ¿sí? Sino que se trabaja con pequeñas moléculas en forma individual. Entonces, dijimos que la dinámica molecular es una técnica que simula la evolución en el tiempo de un sistema. En nuestro caso nos interesa un ligando y un receptor, por ejemplo, es decir, átomos que estén interaccionando entre sí, que sean una macromolécula o un blanco molecular y una molécula pequeña. Lo que les voy a mostrar ahora es una dinámica molecular que fue publicada en un trabajo científico en el año 2012, que tiene como blanco un canal de sodio, ¿sí? La subunidad alfa, esto que está aquí es el poro del canal, y en la dinámica se simula la interacción de una pequeña molécula sobre el canal para actuar como bloqueante, ¿sí? Entonces, la simulación, que es una dinámica molecular dirigida, muestra cómo ingresa al poro el fármaco y todas las interacciones que van sucediendo en ese ingreso. Fíjense que hay un movimiento en la totalidad de la estructura, ¿sí? Va de vuelta. Recuerden que en el docking solo se movía o cambiaba de conformación el ligando, ¿sí? La pequeña molécula, a lo sumo a algunos residuos cercanos del sitio activo. Acá estamos considerando el movimiento de todo el sistema, ¿sí? Por eso también el mayor costo computacional. Bueno, ¿cómo se hace una dinámica molecular? Necesitamos el modelo atómico inicial de nuestro sistema, ¿sí? La estructura tridimensional de lo que queremos modelar. Por ejemplo, un complejo entre un fármaco y una proteína, o de una molécula que quiero analizar si interacciona eficientemente con nuestro blanco molecular para diseñarla como nuevo fármaco, ¿sí? Una pequeña molécula y un blanco molecular. A partir de ese modelo inicial se realiza un cálculo sobre las fuerzas que interactúan sobre cada uno de los átomos, ¿sí? Aquí nuevamente se utiliza la mecánica clásica para el cálculo de las fuerzas.
salvo ciertos casos de los que no vamos a hablar aquí, ¿sí? Como regla general, vamos a pensar que se utilizan campos de la mecánica clásica, ¿sí? Entonces, se analiza qué fuerzas, qué interacciones están sufriendo cada uno de los átomos de mi modelo inicial. Como si están sufriendo una fuerza, esos átomos se van a mover de acuerdo a esa fuerza y van a ocupar una nueva posición en el sistema. Entonces, esa nueva posición les va a generar a cada átomo un entorno nuevo, por lo tanto, unas fuerzas nuevas, que nuevamente lo van a mover, y entonces este proceso se repite un número de tiempo que nosotros predeterminamos. Entonces, generamos de esta manera las dinámicas moleculares. ¿De dónde sale el modelo atómico inicial? Idealmente sale de los métodos que vimos para obtener estructuras tridimensionales experimentalmente, ¿sí? Rayos X, RMN o la microscopía electrónica. En el caso de no disponer de modelos experimentales, se puede recurrir a los modelos computacionales. Aquí, tanto en los modelos experimentales como computacionales, podemos tener el problema de no tener el dato de cómo interacciona la pequeña molécula con el blanco molecular. En ese caso, si no tenemos el dato experimental del complejo completo, por ejemplo, tenemos solo la estructura experimental por rayos X del blanco molecular, bueno, podríamos hacer un docking como estructura de partida, para generar el complejo de partida para la dinámica molecular. Otra cosa importante que tienen las simulaciones por dinámica es que tienen en cuenta el entorno en el que está el blanco molecular. ¿Sí? Son capaces de representar el contexto, el solvente, por ejemplo, de la macromolécula. ¿Sí? En este caso, esto que se ve aquí son moléculas de agua. ¿Sí? Recuerden que los oxígenos se grafican en color rojo, los hidrógenos en blanco. Son moléculas de agua que forman una caja que contiene a nuestro blanco molecular para su estudio. Es decir, que nuestro sistema en la dinámica molecular no solo son los átomos que conforman el blanco y el ligando, sino que también son cada una de las moléculas de agua que rodean el sistema. En el caso de estudiar proteínas de membrana, entonces aquí tenemos que reemplazar el entorno por una membrana, simular la interacción con la membrana. Aquí tenemos toda una serie de métodos que no vamos a desarrollar, pero quisiera que sepan que necesitamos métodos para establecer cuántas moléculas de agua, hasta dónde agrego cantidad de agua para analizar mi sistema, y se necesitan establecer condiciones de contorno o límites para evitar que esas moléculas de agua se vayan de nuestro sistema. Pero eso lo dejamos para quienes les interese más esta temática. Bien, entonces, una vez que tenemos el modelo atómico inicial completo, tenemos que calcular las fuerzas que actúan sobre cada átomo. Y dijimos que lo vamos a hacer a través de la mecánica clásica. Entonces, recuerden que las fuerzas están relacionadas con la energía potencial, entonces tenemos la expresión de la energía que ya conocemos de un campo de fuerza de mecánica clásica, ¿sí? La energía de enlace, de ángulos de torsión, fuerzas de Van der Waals e interacciones coulombicas. Entonces, esas fuerzas van a ser sufridas por los átomos. Entonces, ¿cómo sabiendo la fuerza calculo la posición de los átomos? Bueno, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, a través de ecuaciones de trayectoria o de movimiento, podemos integrar y calcular la posición de los átomos en un determinado momento del tiempo. Miremos un caso sencillo, que no sería el caso de nuestro sistema, sino para que empecemos a pensar el álgebra, digamos.
Pensemos en una partícula, perdón, en una dimensión y con aceleración constante, ¿sí? Una partícula solo en X y con una aceleración constante. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, si integramos esta expresión, nos queda la expresión de la velocidad, que es que la velocidad a un tiempo t es una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? La aceleración era constante. A su vez, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, si integramos esta expresión, tenemos la expresión matemática para la posición de esa partícula, que depende de una posición inicial, una velocidad inicial y de una aceleración constante. Y la variable es el tiempo, ¿sí? Bueno, de igual manera nosotros tendríamos que averiguar la posición de cada átomo de nuestro sistema en un instante de tiempo, ¿sí? Donde la aceleración va a estar relacionada con la energía, la energía potencial o la fuerza que sufre cada partícula de nuestro sistema. Pero hay alguna complejidad mayor en nuestro sistema, que es que la aceleración no va a ser constante, porque en nuestros sistemas las fuerzas que experimenta cada partícula van a cambiar cuando se mueva esa partícula, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un sistema de varias partículas con diferentes fuerzas. Si miramos solo este átomo, cuando este átomo se mueva, va a soportar menos fuerzas, por ejemplo, o menos interacción, porque va a estar más lejos con este átomo, pero quizás se acerque más a este átomo, entonces genere interacciones más fuertes con este átomo. Y a su vez aparecerán interacciones nuevas con los átomos que estén en esa dirección, ¿sí? Las fuerzas sobre cada partícula van a cambiar con la posición, ¿sí? Depende entonces la energía de esa posición. Si la fuerza cambia con la posición, la aceleración va a cambiar en función del tiempo. Es decir, el movimiento de una partícula depende de la posición y del movimiento también de las otras. ¿Sí? Entonces la expresión de la aceleración ahora depende de la posición y del tiempo. No podemos resolver exactamente este sistema, y por lo tanto, lo que se hace es utilizar, entre otros, pueden utilizarse, además de otros métodos, el método de las diferencias finitas, ¿sí? Es decir, que la trayectoria de cada átomo de nuestro sistema se parte en pequeños pasos, y en esos pasos delta t, ¿sí? Aquí hay un delta t, otro delta t de la trayectoria, la fuerza se mantiene constante, o se considera, perdón, constante, ¿sí? Cuanto más pequeño sea ese paso, mejor es la aproximación que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, a través de algoritmos de integración, yo puedo calcular la energía, la posición de cada átomo de mi sistema en el tiempo, y obtener entonces las trayectorias que generan esos videos como el que le mostré del canal. Bueno, espero que se haya entendido algo. Cualquier cosa, por supuesto, los esperamos en la consulta.